Bienvenidos a esta presentación de la asignatura 03157 Fisiopatología para Codificación de Enfermedades. Mi nombre es Max Chavarría Badilla, soy estudiante del CU 01 San José de la carrera de Registros y Estadísticas aplicadas a las ciencias de la salud en la Universidad Estatal a Distancia. En esta oportunidad les expondré el tema de trastornos genéticos y enfermedades neoplásicas. Debemos de comprender un trastorno genético como una afectación patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. La salud del individuo se ve afectada por varios factores y para esto las enfermedades se han clasificado de tres formas: genéticas, causadas por factores ambientales, y mixtas. La genética es aquel estudio de la herencia, la cual se encarga del traspaso de las características de los padres hacia los hijos, donde se puede observar el traspaso de información en los genes de un padre a su hijo, en rasgos, color de piel, sea genotipo o sea fenotipo. Pero todas esas características que son heredadas de un individuo hacia su descendencia viene siendo clasificada como genética. Ahora bien, los trastornos genéticos son agrupados de la siguiente forma: por genes mutantes, herencia multifactorial, por influencias genéticas y ambientales, y por aberraciones cromosómicas. Los genes mutantes son aquellos errores congénitos del metabolismo debido a la mutación de un solo gen. Al comprender los errores congénitos se refiere con alguna deformidad, algún error en su estructura celular, que el individuo nace con esta característica. Este es el concepto para el congénito. La herencia multifactorial son factores hereditarios de herencia que un padre va a heredar hacia sus hijos. Y las aberraciones cromosómicas son la duplicación de un cromosoma. Explicaremos un poco sobre las generalidades de las células. Las células contienen cromosomas formadas por un gran número de genes, las cuales son transmitidos por herencia. El lugar dentro del cromosoma donde se localiza un gen se llama locus, en donde para cada rasgo heredado existe un par de genes, uno de la madre y uno del padre. Cada gen del par se conoce como alelo y se clasifican como dominante y como recesivo. Podemos comprender que la representación correcta para los genes dominantes se representan con dos A o con dos letras mayúsculas, y los recesivos con dos A o dos letras minúsculas, existiendo así casos cuando se haya un cruce genético en donde existe la posibilidad que el individuo presente un gen con una A mayúscula y una A minúscula. Este presentará un gen recesivo. Si no presenta los dos genes en mayúscula, entonces no es dominante. En la representación de los genes dominantes y recesivos se clasifican en homocigotos y heterocigotos. Homocigotos se habla cuando sus dos genes son mayúsculas, sean AA o BB, pero en mayúscula. Cuando existe en el cruce genético, sea una A mayúscula con una A minúscula o una B mayúscula con una B minúscula, este se clasificará como heterocigoto. Se comprende el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son aquellas características que expresan al individuo como color de pelo y otros.
y al genotipo los alelos que producen esos rasgos. Los cromosomas sexuales son representados con dos X para una mujer y una X y una Y o Y para un hombre. Explicaremos cómo los trastornos genéticos se han clasificado en enfermedades causadas por mutación de un solo gen. A este también se le conoce como herencia mendeliana. 2. Herencia multifactorial y 3. Aberraciones cromosómicas. Enfermedades causadas por mutación en un solo gen o herencia mendeliana. Dentro de esta existen tres tipos: el autosómico dominante, el autosómico recesivo y ligados al cromosoma del sexo. En el autosómico dominante ocurre una mutación en un solo gen de uno de los autosomas. Un ejemplo de este tipo de trastorno es el síndrome de Marfan o la enfermedad de Huntington. Los trastornos autosómicos recesivos es cuando la persona tiene ambos alelos mutantes en el locus. Algunos ejemplos de este trastorno es la fibrosis quística, la fenilcetourina, y los trastornos ligados al sexo son desórdenes genéticos por genes localizados en los cromosomas X. Un ejemplo de este trastorno es el daltonismo y el raquitismo. Herencia multifactorial o poligénicos, causados por factores genéticos y ambientales. Ejemplos de trastornos más comunes de este tipo son el labio leporino, el paladar hendido y la mielomeningocele, la gota o la diabetes mellitus. También afectan factores ambientales que contribuyen a la producción de este trastorno, como la edad materna, el uso de drogas, la exposición de radiaciones y factores nutricionales, entre otros. Aberraciones cromosómicas son anormalidades causadas por desviaciones en el número genético o en su estructura. Los más comunes ejemplos de este tipo de trastorno son el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Las enfermedades neoplásicas. La neoplasia se comprende como un tejido anormal que crece por la proliferación de las células. Ahora bien, las neoplasias se forman por la división sin control de las células del organismo y de forma acelerada. Son también conocidos como tumores y estos mismos también pueden llegar a ser cáncer. Existen neoplasias o tumores o cáncer que son benignos y malignos. Las neoplasias o tumores benignos son aquellos cuales sus características no logran poder tener alguna afectación al individuo, al contrario de las neoplasias malignas que podrían llegar a causar la muerte del mismo. La formación de los tumores se debe a dos componentes: la parenquima, que determina el nombre del tumor, y el estroma, que es el tejido conjuntivo y conectivo. Para la nomenclatura de los tumores benignos se usa el sufijo "oma" después del nombre de la célula parenquima, como por ejemplo si es un fibroma de origen de tejido conjuntivo, lipoma si el origen es de tejido adiposo y condroma si el origen del tejido es cartilaginoso. Al contrario de los tumores malignos, los cuales se denotan con el sufijo sarcomas. Entonces, si es un tumor maligno ubicado en un tejido fibroso, se llamará fibrosarcoma. En el caso de un tumor maligno también de origen de tejido adiposo, se llamará liposarcoma. Existen diversos factores que influyen en la aparición de estos tumores, sean benignos o sean malignos. Existen factores ambientales,
o factores por mutación de las células. Se mantiene la probabilidad de que algunos virus se puedan convertir en cáncer, como es el caso del papiloma humano. Entre los síntomas de los tumores malignos que tienen una afectación más severa en el individuo, dado que estos provocan una caquexia en el huésped. En nuestro país tenemos como segunda causa de muerte serían las neoplasias o cáncer que han llegado a afectar a la población de este determinado territorio, así también como se clasifica la afectación para tanto para hombres como para mujeres. Los cánceres más habituales para hombres son el cáncer de estómago, de próstata, sistema respiratorio y hígado. Y para las mujeres los cánceres más habituales son de estómago, de mama, cuello uterino, colon, leucemias y cáncer de ovarios. Según las estadísticas nacionales, eh, tenemos que las mujeres son las que demuestran las tasas de incidencia más alta por afectación de cáncer o de tumores y la de los hombres más bajas, pero la tasa de mortalidad de las mujeres por neoplasias o enfermedades neoplásicas son más bajas que la de los hombres. Se tiene, según datos investigados, que los neoplasias o los cánceres más comunes es el cáncer de la piel a nivel mundial. En nuestro país el cáncer más común es el cáncer de mama, tiene una afectación a la población femenina, y el cáncer de próstata a la población masculina. Se profundizará un poco más en el cáncer de mama, dado que este es el que ha representado mayor afectación a la población costarricense femenina. El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas, donde existen diversos o varios tipos de cáncer de mama, como el angiosarcoma, el cáncer de mama recurrente, el cáncer mamario inflamatorio, pero también existen casos donde el cáncer de mama se dé en la población masculina. Los síntomas más frecuentes de este tipo de enfermedad es un bulto o un engrosamiento en la mama, o un cambio de tamaño, de forma o aspecto de la mama, cambios en la piel, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel. Y al igual que las enfermedades neoplásicas, esta es causada por el crecimiento anormal o la división anormal de las células, y al dividirse anormalmente o a crecer anormalmente es donde se crea una neoplasia. En este caso se crearía un cáncer de mama o un tumor maligno. Existen medidas de prevención las cuales se deben de tomar en cuenta para poder prevenir este tipo de cáncer, entre las cuales las más idóneas es consultar a un profesional, a un médico, hacerse el autoexamen, sea hombre o sea mujer, y en nota de cualquier síntoma o cualquier signo que no sea normal en una mama, acudir a un médico en la brevedad de tiempo posible.